6 personas continúan desaparecidas tras el derrumbe de un puente en Baltimore que fue impactado por un buque de carga. Equipos de búsqueda y rescate trabajan contrarreloj para localizarlos. Nuevamente el aborto toma el centro del debate en la Corte Suprema. El acceso de millones de mujeres estadounidenses a la píldora abortiva mifepristona está en manos de los jueces. Familiares de la niña que murió atrapada en las tuberías de una piscina de un hotel en Houston, Texas, demandan por negligencia. Inspectores encuentran múltiples violaciones de seguridad en el lugar de la tragedia. Lo llevaremos a conocer la playa Bitcoin en El Salvador, una ciudad que atrae a los turistas con el surf y la criptomoneda, creando olas de ganancias para los comerciantes. Así comenzamos su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarnos. Y vamos a iniciar en Maryland, donde se declaró estado de emergencia luego de que un importante puente de la ciudad de Baltimore colapsara tras el impacto de un buque de carga en una de sus columnas de soporte. Dayanis López está aquí en el estudio y nos informa lo último sobre este trágico incidente. Dayanis. Abel, efectivamente, y este buque de carga de 948 pies de largo y 157 de ancho de la empresa Singapore Synergy Marine se impactó antes de la 1:30 de la mañana, hora del este, haciendo que colapsara este importante puente de 1.6 millas de largo, así afectando un cruce esencial entre el puerto de Baltimore y la Interestatal 695, asimismo dejando varias personas desaparecidas. Y se registran 6 personas desaparecidas a causa del colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, luego de que un buque de carga se impactara en una de las columnas de soporte. Se cree que eran de los 8 contratistas que se encontraban trabajando en el puente. Durante el incidente, 2 de ellos pudieron ser rescatados. 1 se encuentra en estado crítico. Autoridades confirman que antes de la tragedia, tripulantes del barco avisaron que el buque se había quedado sin energía, pero gracias a la rápida acción de los oficiales se pudo detener el flujo de tráfico para evitar que más automóviles transitaran por el puente. Aún así, los equipos de rescate localizaron 5 vehículos que cayeron al agua. Presuntamente 3 de ellos eran de pasajeros. Por su parte, el gobernador del estado de Maryland descartó la posibilidad de un ataque terrorista. The preliminary investigation points to an accident. We haven't seen any credible evidence of a terrorist attack. Por el momento hay aproximadamente unos 50 buzos haciendo labores de rescate, luchando contra el tiempo, contra las fuertes corrientes y las gélidas aguas de al menos 40 pies de profundidad del río Patapsco. Según autoridades estatales, el puente de 47 años cumplía con todos los estándares de seguridad al momento del accidente. The crew that was out there working was basically repairing potholes, just so you understand that had nothing to do with a structural issue. Mientras tanto, el presidente Joe Biden pidió al Congreso apoyo para la reconstrucción inmediata del puente. It's my intention that the federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge, and I expect the Congress to support my effort. Dayanis López, Noticias Estrella TV. Y tan solo hace unas horas el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, señaló que este puente es una de las catedrales de la infraestructura de nuestro país, por lo que se ve impactada la cadena de suministro y comercio, y aunque su construcción no será ni rápida ni tampoco económica, el gobierno federal y local harán todo lo posible para la reconstrucción de este importante puente. Abel, seguiremos al pendiente de más información. Claro que sí, porque a medida que va pasando las horas va saliendo nueva información. Correcto. Y nosotros estaremos al pendiente. Gracias, Dayanis. Mire, en otra información, el polémico tema del aborto volvió a la Corte Suprema, donde los jueces escucharon los argumentos para decidir sobre el uso de la mifepristona, una de las píldoras más usadas para interrumpir un embarazo. Wendy Castillo nos tiene más detalles. La escena afuera de la Corte Suprema era caótica esta mañana, con manifestantes en las calles. Habían grupos de ambos bandos coreando cantos en contra y a favor del acceso al aborto.
Mientras que dentro de la sala, los jueces liberales, así como los conservadores, se mostraron escépticos de querer frenar el acceso a la mifepristona, aprobada hace más de 2 décadas y que se usa en más del 60% de los abortos en Estados Unidos. Tras escuchar los argumentos orales, queda claro que nunca debimos de haber llegado a este punto. Quienes presentaron esta demanda lo hicieron en base de mentiras y dejando a un lado la ciencia y la medicina. Su objetivo es despojarnos del derecho a la autonomía corporal. Es tiempo de que la Corte Suprema ponga fin a este caso. La Corte evalúa si las pacientes podrán recibir el medicamento por correo sin necesidad de una visita personal a un médico y tomar la píldora para inducir el aborto durante las primeras 10 semanas de embarazo. Los opositores al aborto están pidiendo a los jueces que ratifiquen un fallo de un tribunal federal de apelaciones conservador que limitaría el acceso a la mifepristona. Los médicos y organizaciones antiaborto argumentan que las decisiones de la FDA en 2016 y 2021 de relajar las restricciones para obtener el medicamento no fueron razonables y ponen en peligro la salud de las mujeres en todo el país. Aquí lo peligroso es que si se abre esa puerta, si se permite que cualquier organización cuestione la autoridad de la FDA basándose en sus propias creencias, entonces cualquier otra medicina en un futuro también podría ponerse en tela de juicio. Según la FDA, la mifepristona no tiene efectos secundarios graves, pero podría incluir efectos leves como mareos, debilidad, vómitos, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, fiebre o escalofríos. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Mire, confiscan varios dispositivos electrónicos en las propiedades del rapero Sean Diddy Combs en Los Ángeles y Miami. Esto como parte de una investigación sobre tráfico sexual. Agentes federales de seguridad nacional buscan recolectar pruebas en relación con las acusaciones de violaciones y tráfico sexual presentadas por 4 mujeres contra él. El magnate del hip hop ha negado las denuncias de conducta sexual inapropiada. Un tribunal del Reino Unido pone en pausa la extradición a Estados Unidos del periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien enfrenta cargos de espionaje por publicar documentos militares secretos. Assange apeló a la extradición, alegando que no le darían un juicio justo. El fallo de hoy le da 3 semanas a Estados Unidos para presentar garantías sobre los derechos del acusado bajo la primera enmienda. Autoridades tejanas investigan la muerte de una niña latina de 8 años después de ser succionada por la tubería de una piscina de un hotel. La familia ahora busca justicia. Vamos a Houston. Connie Flores tiene más detalles. Familiares de Aliyah Lynette Jaiko, la niña de 8 años que murió al ser succionada por una de las tuberías de la alberca en un hotel de Houston, Texas, interpusieron una demanda civil por más de $1 millón contra la compañía que opera la franquicia del DoubleTree. Con esa demanda que nosotros ponemos, le dicen a los dueños del hotel que no pueden mover cosas, no pueden estar haciendo cosas diferentes para que se queden lo mismo como estaba ese día cuando este accidente pasó. Según la investigación, la menor fue arrastrada 20 pies dentro de la tubería de la piscina, que tiene aproximadamente 16 pulgadas de diámetro, por lo que los bomberos tardaron unas 13 horas en abrirse paso y recuperar su cuerpo. Entonces ya más tardar varias horas después fue cuando salió, la policía obtuvo otro video y ahí fue donde dijimos, bueno, entonces tiene que ser ahí. Y como le digo, el señor de TDCJ fue el que tenía la cámara. Los buzos luego verificaron también visualmente y ahí fue donde, bueno, ya todo cambió, ¿no? Donde se sabía que ahí estaba. Los abogados señalaron que esta tragedia se pudo haber evitado y exigen compensación monetaria por negligencia y daños emocionales. La pobre mamá ni ha visto a su hija. Hoy yo creo, más tarde hoy creo mañana va a ser la primera vez que le dejen que mire a su niño. Ahorita es más importante que la familia. Según el Departamento de Salud de Houston, el hotel ya contaba con 10 violaciones. Que hallaron muchos violations que varios que tenían ahí. Sí, tenemos nosotros reportes por años y años y años de cosas que estaban haciendo, que no deben estar trabajando así el albergue a ese punto. Finalmente los familiares pudieron confirmar que este jueves se realizará un funeral de la pequeña Aliyah, donde sus amigos, maestros y compañeros de clases le estarían dando el último adiós a esta pequeña. Reportó desde Houston, Texas para Noticias Estrella TV, Connie Flores.
Bueno, y este martes el fiscal general de Texas, Ken Paxton, acordó pagar la suma de casi $300,000 en restitución para poner fin a los cargos de fraude de valores que lo han acechado por casi una década. Paxton se anotó otra victoria legal, ya que bajo el acuerdo podrá permanecer en su cargo y no le afectará su licencia de abogado. Sin embargo, tendrá que realizar 100 horas de servicio comunitario y completar 15 horas de educación en ética jurídica. No se vayan, que aún tenemos mucho más aquí en el noticiero Estrella TV. Tras años de acoso del régimen cubano, opositora obligada a abandonar su país llega a Estados Unidos. Nuevamente, un candidato mexicano a elección popular se convierte en víctima de atentado del crimen organizado. Esto y más al regresar. Óigame, esta mañana llegó a Miami, Florida, la opositora cubana y defensora de los derechos humanos, Díaz Niurka Salcedo, quien enfrentaba 8 años de prisión en la isla por enfrentamientos con el gobierno. Vamos al Aeropuerto Internacional de Miami con Ronald Hacha, que nos tiene los detalles de su llegada. Emocionada hasta las lágrimas al encontrarse con su familia y amigos cercanos, Díaz Niurka Salcedo llegó al Aeropuerto Internacional de Miami proveniente de Phoenix, Arizona. Esta activista, quien fue obligada por la dictadura castrista a dejar su país, salió en enero pasado en un vuelo hacia Nicaragua y luego tuvo que atravesar varios países de Latinoamérica para finalmente cruzar la frontera de México. Es difícil porque dejé atrás a mis niños, parte de mi familia, y no puedo regresar porque bien fui amenazada a la hora de salir, pero estoy tranquila conmigo misma y además segura que voy a regresar a mi país porque Cuba va a ser libre. Por más de 14 años, esta activista cubana se ha enfrentado a la dictadura de los Castro, demandando mejoras principalmente para personas enfermas y ancianos que han sufrido por décadas la falta de medicinas indispensables en la isla. En noviembre pasado, Díaz Niurka acompañó a varias madres hasta el Ministerio de Salud Pública cubana para exigir la atención médica que necesitan sus hijos enfermos. En diciembre estuvo bajo amenaza de perder la custodia de sus hijos. Yo me manifesté frente al Ministerio de Salud Pública y ese fue el detonante para que la dictadura me diera un término de 15 días antes del 15 de enero salir del país o de lo contrario iría a prisión. Ante la posibilidad de enfrentar 8 años de cárcel, decidió dejar Cuba. Su hijo Juan también tuvo que huir de la isla por amenazas y sus familiares en Miami estaban preocupados porque Díaz Niurka tuvo que enfrentar muchos peligros en su travesía hacia los Estados Unidos. Fue un día muy angustiado para mí, preocupaciones, pero ya estamos juntos, que es lo que importa, y ahora enfocarnos en salir adelante y luchar por la libertad de Cuba. Finalmente, Díaz Niurka Salcedo nos manifiesta que va a continuar luchando por la libertad de Cuba desde aquí, desde el exilio. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Bueno, y este martes Estados Unidos hizo un fuerte llamado de atención al régimen de Nicolás Maduro, pidiendo a la participación de todos los candidatos a la elección presidencial de Venezuela, después que ayer la candidata de la oposición, Corina Lloris, no pudo registrarse. La Casa Blanca reafirmó su palabra de mantener el alivio de las sanciones si Maduro cumple con los compromisos electorales acordados el año pasado. Continúa la ola de violencia electoral en México. La noche de ayer, Jesús Corona Damián, candidato a la alcaldía de Cuauhtlán, Morelos, sufrió un atentado. Por fortuna, pues mire, salió ileso. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blázquez nos tiene los detalles y las reacciones. Morelos fue escenario de un nuevo atentado contra un candidato a una alcaldía. Esta vez salió bien librado. Ya me habían amenazado días anteriores. Se trata de Jesús Corona Damián, aspirante de la oposición a la alcaldía de Cuautla, Morelos. Él logró salvarse luego de ser víctima de un tiroteo cuando viajaba en su camioneta blindada. Momentos antes le habían pedido desistir de sus aspiraciones al gobierno bajo amenazas. ¿Quieren que me baje de la campaña? Una cosa sí le digo a mi ciudad, a los cuautlenses. Ya basta de vivir con miedo, Paco. No me bajo. Y a donde tope, cabrón. Voy con todo. Además, las amenazas alcanzaron a otra docena de candidatos de distintos partidos que contendían por alcaldías y regidurías y decidieron bajarse de las contiendas. Yo creo que ahorita fui yo, pero todos los cuautlenses estamos viviendo esta situación. Todos los cuautlenses confían en un cambio. Y yo también. Y yo creo que juntos podemos lograr muchísimas cosas.
A decir de estudios de organismos defensores de derechos humanos, estas elecciones, que concluirán el próximo 2 de junio, son de las más violentas en el país, mientras que el Instituto Nacional Electoral trabaja en conjunto con la autoridad para minimizar las intimidaciones. No es de ahorita, nosotros hemos trabajado desde el INE, cuando solicitan las medidas de protección, se trabaja esto con las autoridades, no nada más en este proceso electoral. Según el INE, 83 candidatos han solicitado protección contra grupos delictivos que tratan de decidir con violencia quién sí y quién no va por el cargo. Interponer una denuncia por amenazas es un requisito fundamental para obtener protección, pero también cabe destacar que Jesús Corona Damián es la cuarta vez que contiende por la alcaldía de Cuautla en Morelos. Además, también ha ocupado ese cargo en periodos atrás. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Óigame, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno está investigando el descarrilamiento del Tren Maya en Yucatán para determinar si fue algo intencional o un error humano. Afortunadamente, el incidente de ayer ocurrió muy cerca de la estación y no hubo heridos. La empresa Tren Maya también ha establecido una comisión para investigar a fondo y garantizar la seguridad del servicio ferroviario. Fue recuperado el segundo cuerpo de trabajadores sepultados tras un derrumbe en obras para la ampliación del drenaje sanitario en Oaxaca. El primero fue identificado con las siglas MJAR, de 45 años, originario de Venezuela, y el segundo como LAMH, de 18 años, originario del Istmo de Tehuantepec. Por ahora, las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar los detalles del colapso y responsabilidad. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en el noticiero Estrella TV. Debut espectacular en la bolsa de las acciones de la red social del presidente Donald Trump. Luego de casi 3 años de implementación del Bitcoin en El Salvador, la moneda digital empieza a dar frutos. Se disparan los premios gordos de la lotería del país. Usted puede ser el próximo millonario. Entérese a cuánto ascienden los codiciados sorteos al regresar. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Ahora vamos a El Salvador. Después de 3 años desde que el presidente Nayib Bukele incursionó en el Bitcoin como moneda legal en una ciudad conocida como Playa Bitcoin, esta criptomoneda empieza a dar resultados a pequeños comerciantes. Vamos con Walter Peñate, que nos explica por qué. La playa del Sonte en el departamento de La Libertad es llamada la ciudad Bitcoin debido a que muchas personas están utilizando la famosa criptomoneda. Marcela Morales es dueña de una tienda en el lugar y nos cuenta que gracias a esa forma de pago ha obtenido mejores ganancias. El Bitcoin va para arriba. Desde que yo empecé estaba como un 28 y ahora ya va como el 68, entonces se ha visto la diferencia. Yo recibo para que esas personas, yo vender mi producto y ellos me pagan así, porque hoy la mayoría de extranjeros no andan como dinero pues en efectivo. Gabriel Harrison es un norteamericano que disfruta sus vacaciones en la costa, y Yalitza Morales, una salvadoreña que tienen en común utilizar el Bitcoin como forma de pago, ya que se sienten más seguros con su dinero. I see it as a good store of value and hopefully a good exchange of value as well. Yo utilizo Bitcoin más que todo por la seguridad y pues porque no tengo que andar en efectivo, ¿verdad? Pero no para todos el Bitcoin representa el futuro del país, ya que no lo ven con buenos ojos, como este economista que afirma que la criptomoneda no es un buen escenario. Es inseguro el futuro en tema de Bitcoin porque las potencias mundiales están por lanzar sus monedas digitales. Vamos a ver si el Bitcoin o las criptomonedas en general resisten la salida al mercado del yuan digital, el euro digital y el dólar digital. Nuestra historia. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele festeja que su gobierno acumula 5.689 bitcoins que suman $406 millones, luego que la criptomoneda se disparara por encima de los $72.000. A pesar que el bitcoin ha subido en los últimos días, la mayoría de salvadoreños continúa utilizando el dólar, debido a la desconfianza y volatilidad de la criptomoneda. Desde La Libertad en El Salvador, Walter Peñate, Noticias, Estrella TV.
Bueno, y hablando de economía, en el primer día en la Bolsa de Valores, las acciones de Truth Social, la red social del expresidente Donald Trump, tuvo un comienzo de ensueño. Las acciones que debutaron en la Nasdaq bajo el símbolo DJT registraron un aumento de más del 50% en los primeros minutos. Tal fue el furor que hubo una breve interrupción en las operaciones debido a la volatilidad. El expresidente Trump celebró el desempeño de las acciones de su plataforma. Los premios de la lotería continúan creciendo. Esta noche se llevará a cabo el sorteo del Mega Million con un premio mayor de $1.100.000. El octavo más grande en la historia de la lotería en el país. Y si esta noche usted no gana nada, intenten el sorteo de mañana por la noche, donde se jugará el Powerball, donde el premio gordo ya asciende, escuche bien, a 856 millones. Muy buena suerte a todos y esperemos que si no ha comprado el boleto, vaya y lo compre, no pierda la oportunidad. De los cobardes no se ha escrito nada, Así que por lo tanto yo le aseguro a usted que cuando salga el noticiero voy a comprar mis números, los de hoy y los de mañana también. Así que con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros aquí en Estrella TV.